doctor Ángel Valderas. Look at this beautiful sunny day. We blew it, and then I went outside and we were freezing. You would have been very unhappy. The sun was very deceptive, I will tell you. It is cold out. And I'm sort of saying, that was so beautiful today. Maybe they should do it there every 4 years. Does that make sense? I don't know. Because, the outdoor thing is really good, but it gets a little cold around this time of the year, as some people have noticed. And a lot of times they suffer through it. There was no suffering in that room. It was 72 degrees. It was perfect with the best acoustics I think I've ever heard in a room. This is not so bad either. But I just want to say, you're a younger, far more beautiful audience than I just spoke to. And I want to keep it off the record. I want to keep that off the record because I don't want to have all those big shots up there. I don't want to think you're more powerful than them, you look better than them, and I love you. Now, we just had a great time. We just had a great day. This was amazing. When you think we took a journey, I mentioned in the speech, a lot of people said that was not a journey that was possible, and it was indeed possible. I didn't really know too much about what they were saying when they said that, but a lot of people felt Es Donald it. Trump en estos momentos, si usted lo ve y lo escucha a través de la señal de Sin Censura TV. Le doy la bienvenida y le agradezco al doctor Ángel Valderas Puga que se enlace con nosotros para que nos dé sus reflexiones, sus opiniones, sus comentarios con un Donald Trump que nos confirma lo que hemos dicho muchos, que es un orangután. Se comporta como un orangután y hoy salió bravo el orangután, cumpliendo los peores pronósticos con su discurso radical, ultraconservador y antiinmigrante, querido doctor. Te mando un abrazo hasta Querétaro. ¿Cómo te va? Estimado Vicente, espero escucharme. Ando un poco mal de la garganta. Traigo una infección, pero ya me estoy atendiendo. Estimado Vicente y público de Sin Censura, hay que tomar en cuenta varias cosas. Escuchaba atentamente lo que decía el abogado Gutiérrez Priego, lo que señalaba Paco Cruz y lo que hemos venido escuchando. La sociedad norteamericana es así, Vicente, no las jaladas que saca la derecha aquí en México. Es una sociedad polarizada. Y creo que fue Paco Cruz el que señaló que para ver los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, no basta ver solamente los votos de los colegios electorales, porque sabemos pues que esos votos no representan fielmente el resultado de la voluntad popular. Y en una sociedad lo que cuenta, Vicente, es por quién votó la gente. Y estaba hace rato dando una revisada, no he terminado, pero sí la tengo a nivel presidencial, que los datos de los resultados en las elecciones norteamericanas nos muestran efectivamente una polarización. ¿Por qué esto es importante, Vicente? Porque creo que la primera resistencia que va a haber al gobierno de Donald Trump es al interior de los Estados Unidos. Por un lado, y no es irrelevante, están los grupos empresariales que resultarían dañados en sus intereses económicos si Donald Trump cumple sus amenazas de aranceles, lo voy a decir de manera figurada, Vicente, a medio mundo. O sea, a medio mundo. ¿Por qué ha amenazado Donald Trump de aumentar aranceles? Pues a países de América, de Europa, de África, de Asia. Hasta el momento a los únicos que no ha amenazado de los 5 continentes es a Oceanía. No amenazó a Australia, por ejemplo, pero sí ha amenazado a los países de los BRICS,
y eso incluye las amenazas a Brasil, las amenazas a Asia, las amenazas a Sudáfrica, Indonesia recién incorporado a los BRICS. Entonces, mira, hay que recordar que efectivamente Donald Trump no gana las elecciones en 2024 arrasando como lo hizo la doctora Claudia Sheinbaum en México. Hay que recordar que en México la doctora Claudia Sheinbaum gana con un 60% y un 27% de la botarga, que fue la segunda en segundo lugar, 27%. Estamos hablando de más de 33 puntos de ventaja. Y como lo hemos visto en las encuestas de México hasta a nivel internacional, la doctora Claudia Sheinbaum ha aumentado su apoyo popular en México con aceptaciones que van del 70 al 80%. Es decir, ha ganado consensos incluso en personas que no votaron por ella. En el caso de los Estados Unidos, Donald Trump gana por una diferencia de apenas 2 millones, 77 contra 75. Es decir, una elección muy cerrada. Joe Biden en 2020 le ganó las elecciones a Trump con 7 millones de votos, pero esa es de las diferencias más altas, porque en 2016 Donald Trump ganó con 3 millones de votos de diferencia a Hillary Clinton del voto popular. En 2012 Barack Obama ganó con 5 millones de votos de diferencia a Mitt Romney. En 2008 Barack Obama fue la diferencia mayor en los últimos 24 años, que incluyen 7 elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Le ganó con 9 millones de votos a John McCain, pero cuando gana Bush y se reelige, solo gana con 3 millones de votos de diferencia a John Kerry, y en el año 2000, Bush, en su primera elección, solamente le ganó con 1 millón de votos a Al Gore. Es decir, son elecciones que todas en los últimos 24 años han sido cerradas. Y se dan casos como el de 2016, en que incluso el voto popular favoreció al Partido Demócrata. Hillary Clinton le ganó por 3 millones de votos a Donald Trump, pero Donald Trump fue electo por los colegios electorales. Y fue lo mismo que pasó en el año 2000, cuando George Bush es presidente por voto del colegio electoral, a pesar de que perdió con 1 millón de votos ante Al Gore. Pero lo mismo lo vemos, Vicente, esta división y esta polarización en el Congreso de los Estados Unidos. En los últimos 2 congresos, la diferencia de diputados republicanos y demócratas, hoy en día, fue apenas de 5 diputados. No estamos hablando ni soñando ni siquiera con la mayoría calificada que tiene Morena en la Cámara de Diputados o en otros países. La diferencia son apenas de 5 diputados en el caso del Congreso. En el pasado eran 9, y cuando Donald Trump gana su primera elección, ahí sí estamos hablando de una mayoría holgada que hoy no tiene. En su primer mandato, Hillary Clinton tenía una holgada mayoría de 241 diputados republicanos contra 194 demócratas. Hoy en día la tiene más difícil. Si nos damos cuenta de su primer mandato, o sea, es verdad que tiene todavía el Partido Republicano la mayoría, conservó la mayoría en el Congreso, pero en 2016 tenía 241 diputados, hoy tiene 220, es decir, 21 menos. Y los demócratas, a pesar de no haber obtenido la presidencia, aumentaron el número de senadores de 194 a 215. Es decir, la tiene más difícil que en su primer mandato. Y si nos vamos a la cuestión de los senadores,
hay que tomar en cuenta que sí siguen manteniendo el Senado, pero más o menos se mantienen. El Senado es lo que más muestra esta polarización al interior de los Estados Unidos. Son 100 senadores, la mitad son 50 y 50. Hoy ampliaron su ventaja, ahí sí, el Partido Republicano, porque pasó de 50 a 53 senadores. Y en su primer mandato, con Donald Trump, había 52 senadores republicanos, hoy va a tener uno más. Y en el caso de los demócratas, pues perdieron un senador, tenían 48 con Biden y hoy en día tienen 47. Hay que tomar también que hay senadores que se declaran, igual en el Congreso, pero senadores que se declaran independientes. También por eso es que no se nota la diferencia, pero 6 senadores de diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Digamos que es la misma diferencia, exactamente la misma diferencia que tuvo en su primer mandato. Y los 2 senadores independientes que hubo en 2016, pues a veces toman posturas a favor del Partido Demócrata, del Partido Republicano. Entonces, esa es una cuestión, Vicente, que hay que tomar en cuenta. Va a haber, no lo quiero decir candados, porque también hoy en día Trump está mejor posicionado en términos de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hay más jueces conservadores, por lo tanto tendrá jueces más afines para sus políticas. Pero es una sociedad polarizada y casi podemos decir mitad y mitad, mitad y mitad. Y eso va a ser para mí es el primer obstáculo que tiene Donald Trump, es al interior de los Estados Unidos. Y bueno, también otro detalle, eso es la parte interna. La parte externa ha amenazado a medio mundo, comenzó con nosotros, con Canadá y con China. Y bueno, cada país va a tener que establecer sus políticas de defensa. Hay países en donde las amenazas son estrictamente comerciales, que es el caso de China, o es el caso de la India, o es el caso de Brasil. Nosotros, pues por tener frontera, Canadá, por tener frontera, pues a los que amenaza más en términos de cuestiones de migración, pues lógicamente es a sus vecinos. Ya no estamos hace 120 años en donde las migraciones, la principal migración, o en plural, las principales migraciones, o los que llegaban a los Estados Unidos, eran de Europa. Eran años de crisis, Primera Guerra Mundial, no se diga, problemas con cosechas en Irlanda. Entonces eran europeas, llegaban a Ellis Island, a Nueva York, y hoy en día, en estos años, pues la principal migración que llega a Estados Unidos es del sur, que no nada más es de México, Esto también lo tenemos que tener muy claro. Es más, lo hemos visto como en las últimas décadas recientes se ha incrementado notablemente el papel de nuestro país como país de pasada, porque basta ver que hay una enorme cantidad de migrantes que huyen a veces de condiciones creadas por los mismos Estados Unidos, como es el caso de Cuba y de Venezuela, países a los que tiene bloqueados, que generan una disminución en el nivel de vida de las poblaciones y una vía de escape lo es, pues, huir. ¿Y hacia dónde van? Van hacia el país que es el generador
de sus propias condiciones. Efectivamente, esto lo señalaba mucho Andrés Manuel López Obrador, lo sigue reafirmando la doctora Claudia Sheinbaum en su estrategia de seguridad, ambos, pero es el caso mismo de la migración. Cuando no se atienden las causas, el problema no se resuelve. Y no se va a resolver un problema de migración simplemente cerrando las fronteras, como no se resolvía en el pasado y como no lo resuelve no Estados Unidos, tampoco Europa, porque la Unión Europea, en complicidad con los Estados Unidos, generan condiciones de pobreza en otros países. Mira, ¿quiénes detonaron la guerra en Ucrania? Europa y Estados Unidos, la OTAN. Millones de migrantes de Ucrania huyen de la guerra, promovida por Europa y Estados Unidos. ¿Y a dónde van los migrantes ucranianos? Pues no van a Estados Unidos, no van a Sudáfrica, no se van a Arabia Saudita, se mueven a los países vecinos. Y en los países vecinos, pues hay Donald Trumps, chiquitos, trompitos, que están en Polonia, que están en Alemania, pues porque estos países, estas personas que emigran de la guerra en Ucrania, pues emigran no a economías más débiles. Sí emigran también, porque cuando huyes de la guerra, pero no es que huyas, por ejemplo, a Rumanía, no es que, por ejemplo, se quejen o se vayan a Austria, o les cuesta mucho más trabajo llegar a Francia, ¿no? Sino que en realidad, pues Ucrania dicen, a ver, ¿a dónde voy a emigrar? Bueno, pues una parte emigra a Rusia porque se sienten más cercanos a Rusia, pero difícilmente emigran a Bielorrusia. Digamos, huyen a los países cercanos, que sería Polonia, ¿no? Si huyen a Moldavia, a Rumanía, Eslovaquia, Hungría, que son países limítrofes, lo hacen, pero como en el caso de México, para tratar de llegar a países con una economía mejor, que es Alemania. Pero esto es lo que yo quiero señalar, Vicente, es que no es un caso en particular lo que sucede en México. Esa es la posición de las derechas anti-inmigración, es que no asumen su responsabilidad en las causas profundas de la inmigración. Europa se queja de los emigrantes africanos, pero ellos son los que generaron la pobreza, el expolio de las riquezas en África. Ellos generan las causas de la migración. Y así es como vemos, a Selene García le dio risa que dije los trompitos, pues sí, porque son Trumps enanitos, ¿no? Uno de ellos, por cierto, Vicente, estuvo hoy presente ahí, Víctor Orbán, es un trompito húngaro, primer ministro de Hungría, porque, pues, repito, ahora la migración, antes te recordarás, pues era México, y ha habido migración regulada, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, con el programa Braceros. Hoy en día viene la migración de países agredidos por Estados Unidos, que con bloqueos económicos llevan al empobrecimiento de la población, que en parte por desesperación dejan a sus países, Cuba y Venezuela. Pero no solo es Cuba y Venezuela, ahí está, por ejemplo, un tercer país, Honduras, del cual los Estados Unidos promovieron y sostuvieron el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, presidente legítimo de Honduras, y generan el empobrecimiento de la población. Hoy retoma con Xiomara Castro un gobierno progresista, pero no puedes detener la migración fácilmente.
Está la migración de un tercer país sancionado por Estados Unidos, Nicaragua. Y está otro país, El Salvador. Muchos de los migrantes salvadoreños que fueron a Estados Unidos emigraron de la guerra civil promovida por los Estados Unidos para que la izquierda no llegara al poder. Hay migración de Guatemala. En 1954 el gobierno de los Estados Unidos promovió el golpe de Estado contra el presidente Jacobo Arbenz. Y de ahí puro gobierno militar y entonces gran parte de migración. En Haití, Estados Unidos también promovió, apoyó golpe de Estado en Haití. Otro de los grandes grupos que emigran a los Estados Unidos, Haití. Y ahí incluimos también a República Dominicana, Perú. Viene el golpe de Estado técnico contra la destitución de Pedro Castillo y está la señora Dina Boluarte. Generas condiciones de pobreza, emigras. Está también el caso de Ecuador, después de Rafael Correa, se interrumpe un gobierno que promueve la distribución de la riqueza, la gente emigra. Colombia, hasta antes de la llegada de Gustavo Petro, quizás menos en términos de proporción, pero todos estos grandes grupos que emigran, que atraviesan, que su trayecto de migración comienza en la parte norte de Sudamérica y que atraviesan Centroamérica, que atraviesan México, no porque se quieran quedar en México, sino porque van hacia los Estados Unidos, y a eso hay que ir sumando también la emigración centroamericana y lógicamente también la migración mexicana. Y mira, basta ver también, Vicente, quiénes fueron los invitados, porque se hizo mucho escándalo que por la derecha mexicana, que porque no invitaron a Claudia Sheinbaum. Ya se les ha contestado de mil maneras, con palitos y bolitas, que en Estados Unidos no es un protocolo, nunca lo ha sido, que se invite a otros o a otras presidentas de otros países o primeros ministros. Eso nunca ha sido. Ya a Peña Nieto no lo invitaron cuando gobernaba, ni a Felipe Calderón, ni a Vicente Fox. O sea, ¿qué estupideces dicen? Es que no invitan a Claudia Sheinbaum como si se tratara de una cuestión de que a Claudia Sheinbaum no le invitan porque no quieren a la 4T. No, o sea, esas son tonterías. Mira, basta revisar un poco la lista de la gente que se invitó para darnos una idea de cuál fue la lógica para invitar a personajes a la toma de posesión. Por ejemplo, de América Latina, ¿a qué jefes de gobierno se invitó? Solamente a 4, punto, nada más, a 4, ya, y a 4, del único país un poco más relevante de los 4, fue Javier Milei de Argentina. Pero de ahí en fuera, pues Nayib Bukele de El Salvador, que ha establecido una política de ultraderecha en términos de seguridad nacional, al junior nacido en Estados Unidos, Noboa, que no respeta las leyes internacionales en Ecuador y que hoy está haciendo una serie de trampas para mantenerse en el poder en Ecuador. Fíjense, la ley dice que el señor se quiere reelegir, pero se quiere mantener fungiendo como presidente, no quiere renunciar a su cargo. Y entonces, por decreto, nombra, pero como se lleva mal con la vicepresidenta, que la quiere sacar del país. Estoy describiendo el tipo de jefes de gobierno que invitó Donald Trump, ¿eh? No me estoy saliendo del tema, no. ¿Y por qué los invita? A puro chapucero y tranza.
Entonces, Noboa quiere reelegirse, pero al mismo tiempo quiere ejercer como presidente, lleva todas las de ventaja. Pero como no se lleva bien con su vicepresidenta, a la vicepresidenta la quiere mandar a Turquía a hacer quién sabe qué cosas, y luego por dedazo se inventa de nombrar a otra persona para que lo sustituya. Y el señor va sacando decretos de que, tomo licencia hoy, lunes a partir de las 12 del día a las 7 de la noche, pero a las 8 de la noche regreso a ser presidente hasta el jueves a las 7 de la mañana y luego saco otro decreto para que entonces nombro presidenta a fulanito que va a gobernar de aquí al sábado a las 5 de la tarde. Ese es el tipo de gente al que invitó Donald Trump. Y por último, solamente invitó a 4, Santiago Peña, presidente de Paraguay, mini país, punto. Pero cuando uno ve América Latina, el peso de las economías, pues Donald Trump no invitó, por principio de cuentas, al presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Segunda economía de América Latina, México. No invitó a Claudia Sheinbaum. Tercer país en importancia poblacional en América, Colombia. Pues no invitó a Gustavo Petro. Pero tampoco invitó a Gabriel Boric de Chile. No invitó a Luis Arce de Bolivia. Bueno, tampoco invitó a Dina Boluarte de Perú. Por no decir ya que lógicamente no iba a invitar ni a Díaz-Canel de Cuba, ni a Maduro, ni a Ortega de Nicaragua, ¿no? A Xiomara Castro, ¿no? De Centroamérica, al único que invitó fue a Nayib Bukele. Y vean que a diferencia, sí invitó a Jair Bolsonaro, que no tiene ningún cargo, simplemente es líder de la ultraderecha brasileña, ¿no? Que además ni pudo acudir y estaba de chillón, Vicente, chillón, no metafóricamente, chillón. Vi un video donde a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, lloraba con lágrimas en los ojos. Ay, es que está, ese mero video, muchas gracias a producción de Sin Censura. El señor chille como si le hubieran robado su balón cuando éramos niños en la primaria, o nos lo hubieran ponchado, o no nos hubieran dado permiso para acudir a la fiesta de cumpleaños del compañerito. Chillando porque no pudo ir. A él lo invitaron, sí, pero no pudo ir porque está indagado por la justicia en Brasil por esa sencilla razón. Pero el panorama completo lo vamos teniendo cuando vimos, a ver, ¿a quiénes invitó de Europa? ¿Quién es la principal potencia número 1 en Europa? Alemania. ¿Invitó a Olaf Scholz? No. Y esta casi podría ser una clase, gracias a los saludos que me manda Miriam Sitek, de Monterrey. Mira, podría ser una clase con palitos y bolitas para la derecha mexicana, para ver si se sientan a prepararse antes de decir sus críticas y decir tonterías. Bueno, y también Gabriel Ortega. Gracias, Gabriel Ortega, porque antes de pasarme a Europa, también les recordamos que no invitó a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Efectivamente, no solamente fue a América Latina, no invitó tampoco al vecino del norte. Pero miren, de Europa, potencia número 1, Alemania. ¿Invitó a Olaf Scholz? No. Segunda potencia económica en población de Europa, Francia. ¿Invitó a Emmanuel Macron? No, no lo invitó. Tercera, Reino Unido. ¿Invitó a Keir Starmer? No, tampoco lo invitó. Ok, ya cae Italia, que es la cuarta potencia económica, por decirle potencia, pero la cuarta economía en Europa es Italia. Primera ministra, Giorgia Meloni. La invitó porque preside Italia
porque es la cuarta economía de Europa. No, a Giorgia Meloni la invita porque ella llega a ser primera ministra de Italia postulada por el partido Fratelli d'Italia. Esta señora, Giorgia Meloni, para que se den una idea por qué la invitó y por qué no invitó a Claudia Sheinbaum, porque Giorgia Meloni a los 15 años se incorporó al llamado Fronte de la Juventud. Fronte de la Juventud. Y le diría a Lourdes Amador, dice, Alemania ya ni es potencia, tiene una crisis severa. No, yo le diría a Lourdes Amador que si revisa los datos, Alemania se mantiene, a pesar de su crisis, por encima de Francia, del Reino Unido, de Italia, y con mucho, porque como dice el dicho, más tiene el rico cuando empobrece que el pobre cuando se enriquece. O sea, tú estás acá de diferencia, acá estaba Alemania antes de la guerra de Ucrania, acá estaban los demás países, con la crisis derivada de la guerra de Ucrania y el encarecimiento del gas para Alemania, Alemania ha bajado, sí es cierto. ¿Los demás han subido? No, no han subido. No han subido porque ni Francia, ni el Reino Unido, ni Italia han subido. Simplemente Alemania bajó, pero se mantiene arriba, se mantiene arriba. Todavía es la principal potencia europea. No se nos olvide que Alemania tiene 80 millones de habitantes y que también para ser una potencia económica se requiere tener un gran número de población autóctona. Y si no, pues que me digan qué país mini con 5 millones de habitantes es una gran potencia. Noruega es una economía fuerte, pero tiene nada más 5 millones de habitantes. Pues no le llega a Italia. Italia tiene 60 millones de habitantes. Entonces, en términos de potencia, que además tampoco es polémica, es simplemente señalarlo, estaba hablando de los invitados y de por qué invitó a Giorgia Meloni, para que nos quede claro. Decía que la señora a los 15 años se incorpora al Fronte de la Juventud. Y el Fronte de la Juventud era la organización juvenil, ojo, vinculada al partido fascista Movimento Sociale Italiano, MSI, Movimiento Social Italiano, ojo, creado por exmiembros del régimen del partido fascista de Benito Mussolini. Por eso invitó a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es considerada en Italia una fascista, no como insulto, no como adjetivo gratuito, sino porque se incorpora a la política integrándose a un partido fascista, si quieren post-fascista, como el Movimiento Social Italiano. Cuando tenía 19 años, Giorgia Meloni grabó un videoclip diciendo que Mussolini fue un buen político. Imagínense, fue un buen político y que todo lo que hizo fue para Italia. O sea, todos los asesinatos de Mussolini, toda la represión, nada de libertad de expresión, fue para Italia. Y con los años se integra a otro partido fascista, Alleanza Nazionale. También un partido creado por exmiembros del régimen de Mussolini. Miren, es igual que en España. El Partido Popular, muy amiguis de los del PAN, el Partido Popular se forma en España por ex apoyadores de la dictadura militar de Francisco Franco. Y ahí está la razón por la cual se invita a Giorgia Meloni. Y luego, pues invita al trompito también de Víctor Orbán, que es un ultraderechista anti-inmigrante, primer ministro de Hungría. Pero no invitó a nadie de los Países Bajos, no invitó a nadie de Bélgica, bueno, no invitó a Ursula von der Leyen, que representa a la Unión Europea, no invitó a los primeros ministros de ningún país nórdico, ¿no?
dirían los países noruegos, la botarga, ¿no? Pero sí invita, por ejemplo, a otros dos, o sea, Meloni y Urban entran en la categoría. Sí, tampoco invitó a Pedro Sánchez de España, ¿no? Ni al rey de España, y tampoco le hicieron de tos, ¿verdad? Talia Cigarroa recuerda al rey de España. ¿Se acuerdan aquí qué escándalo? Que porque no se invitó al rey de España a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, pues, ¿por qué no ha hecho escándalo la derecha española? Porque no invitaron al rey de España a la toma de posesión de Trump. No han dicho absolutamente nada. Pero para que nos quede claro, los que invita de Europa son fascistas, porque hay otros dos personajes que los que seguimos un poco la política europea los tenemos bien ubicados. Yo tenía ubicado al primero, al segundo no, ¿eh? Yo sí tenía bien ubicado a Nigel Farage, del Reino Unido, aliado de Trump desde hace mucho tiempo. Porque ese señor Farage, yo comencé a ubicarlo, fue de los grandes impulsores del Brexit, pero además ha aparecido con frecuencia en mítines y actos de Trump. Y es uno de los principales partidarios internacionales de Donald Trump. Es el inglés Nigel Farage. Y a otro que invita es a otro político de ultraderecha de Francia, Éric Zemmour, porque él tiene opiniones populistas de derechas compartidas con Trump. ¿En qué se parecen? Postura anti-inmigración y retórica nacionalista. Entonces, que nos quede claro, invitó a pura gente de derecha. Y luego, pues a Donald Trump le interesa más tener a su lado a grandes empresarios. Ya lo sabemos. Ahí está quien se va a incorporar yo creo que ya se incorpora a partir de hoy, de su gobierno, Elon Musk, Mark Zuckerberg, que en realidad apoyaba a Biden, de Meta, Jeff Bezos, de Amazon, que también le metió más dinero a la campaña del Partido Demócrata. Pero también hoy estuvo presente, fue invitado Sam Altman, de OpenAI, ¿no? Inteligencia artificial, y también Tim Cook, CEO de Apple. Entonces, esta postura, de que hicieron en México, este breve resumen que les hago de los invitados, exhibe a esta derecha mexicana, porque no se nos debe de olvidar que ya andan casi orgasmeadas la derecha mexicana con todo, fíjense, bueno, y mira, y Charlie García le echa sal a la herida porque dice que mi gato Titus no fue invitado por Donald Trump. Efectivamente, Charlie García. No fue invitado Titus, así como no fue invitado Vladimir Zelensky, que debería de ser el principal aliado en Europa de Estados Unidos, con la guerra proxy contra Rusia. Bueno, Zelensky no fue invitado, y todavía el hijo de Donald Trump se burlaba de Zelensky, diciendo que 3 veces pidió ser invitado, y las 3 veces le dijeron, no hay de piña. Y casos interesantes, tampoco fue invitado el jefe de gobierno más popular del mundo, el de la India. No fue invitado, envió a un representante, ¿no? Igual que en México estuvo presente nuestro embajador en Estados Unidos. Casos como el de Xi Jinping, él sí fue invitado, pero no fue, porque también eso hay que señalarlo, ¿eh? Yo estoy seguro que panistas o priistas, si fueran invitados, así como Jair Bolsonaro, que fue invitado y no lo invitaron, no veo a Xi Jinping llorando porque no le hayan invitado, porque sí lo invitaron, pero China dijo, no voy. Y también nos recuerda Mario Ramón, que tampoco nos debe de sorprender, que sí se invitó al ultraderechista Verástegui de México. Exacto. A él sí lo invitaron. Pues sí, porque invitaron
pues a puro derechango, ¿no? Entonces, pues mira, yo coincido con todos los análisis que se hicieron. Me gustó, me encantó mucho, la recomiendo, la crónica que hicieron en la jornada de ayer, Jim Casson desde Washington y David Brooks en Nueva York, corresponsales de la jornada, sobre estas marchas en 350 ciudades. Estamos hablando de dos periodistas norteamericanos de izquierda, que conocen muy bien su país, y que plantean en esta crónica que organizaciones civiles en los Estados Unidos dan inicio con estas marchas al inicio de la resistencia popular. Inicio de la resistencia popular en los Estados Unidos. Es decir, se abre un nuevo periodo. No estamos hablando de una marchita que salió hoy en día y que mañana se va a pagar. De acuerdo a lo que escriben Casson y Brooks en la jornada, estamos hablando más bien del inicio de una etapa de organización, de organización, en la que vamos a ver y vamos a comenzar a ver una serie de resistencias, las visibles las vamos a ver en piquetes, en mítines, en marchas, en distintas grandes ciudades, sobre todo donde se va a poner más duro, desde mi perspectiva, es en todas aquellas ciudades y zonas que se han declarado ciudades santuario para proteger a la población migrante. Y eso hay que tenerlo en claro, porque yo creo que una ultraderecha agresiva, pues sí va a estar presionando muy duro. Pero va a haber otra resistencia, que yo le llamaría económica, de donde comencé mi participación hoy, Vicente, y que va a ser de los grupos empresariales y de las empresas que, en el caso de que se lleven a cabo medidas agresivas en aranceles, se van a ver perjudicados, ¿no? Y bueno, también hay que tomar en cuenta que ahorita preguntaba alguien aquí que quién representa a Verástegui. Pues Verástegui efectivamente representa un mínimo de la población mexicana. Por ejemplo, en la última encuesta de Morning Consult, Giorgia Meloni tiene en contra al 53% de la población italiana y solamente goza de una aceptación del 40%. O sea, ni siquiera representa, a pesar de que sea primera ministra, no representa ni siquiera la mayoría del pueblo de Italia, hablando de, bueno, ¿y qué representan estos? Hay que tomar en cuenta que Giorgia Meloni fue votada apenas por el 26% de la población. Es decir, hablando de porcentajes, votó por Giorgia Meloni el mismo porcentaje que votaron por la botarga aquí en México, ¿no? Ella llega más bien como primera ministra por alianza y porque votaron, pues fue la mejor, ¿qué les diré? Pues fue la mejor posicionada, no la mejor votada. Un 26% no significa un 26% que seas el mejor votado, simplemente fuiste de los menos peor. Se juntó toda la derecha en Italia y por eso ponen a Giorgia Meloni. No es que estemos hablando de una gran lideresa que haya llegado, no es Claudia Sheinbaum, digamos, para acabarla, ¿no? Y me dice Ceci que Vicente ya se fue, ya lo vi allá con el frío tremendo, que está Toño. Y bueno, pues sí, Toño, tú que estás más cerca, vamos a seguir monitoreando. Sí, el discurso de hoy fue duro en términos de querer mantener las amenazas, lo de los cárteles terroristas, lo de la parte de la migración. No sé, no lo vi si tocó
el tema de los aranceles, creo que va a venir un poco después, pero yo creo que sí vamos a verlo y hay que tener también esperanza en el crecimiento, en el florecimiento de esta resistencia interna en los Estados Unidos, a la que hay que apostarle mucho, Toño, porque muchas veces hablamos de las resistencias externas, pero también hay una gran parte del pueblo norteamericano, no nada más migrantes, no nada más de raza afroamericana, no, hay una gran resistencia también de sectores progresistas que creo que el único camino que tienen es hacer sinergia. Pudo haber Porque sido dicho, pudo, doctor, haber sido dicho una especie de mayoría en la que en esta polarización de la que usted habla, en la que pudo haber cambiado el resultado de las elecciones, pero fue pues el abstencionismo, esta idea de chin, pues no me convencía ninguno de los candidatos, lo que provocó que mucha gente menos votara. Usted lo ha dicho muchas veces, en 2020 votaron 74 millones de personas por Donald Trump y 81 millones de personas por Joe Biden. Este 2024, 2 millones menos votaron por Donald Trump, 72 millones votaron por Donald Trump, pero 68 millones votaron por Kamala Harris. Efectivamente, tiene toda la razón, doctor, va a llegar Donald Trump y el gran problema al que se va a enfrentar es la resistencia que existe por esta polarización. Y pues bueno, más bien aquí hay que hacer un llamado a los paisanos que tienen la forma de hacerse ciudadanos, ciudadanas, que lo hagan y que participen en las elecciones de medio término, en la que podremos de alguna otra forma contrarrestar pues toda esta serie de locuras que está implementando el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Y bueno, pues querido doctor, yo quiero agradecerle que nos haya hecho este análisis tan interesante, lo escuché de principio a fin, me parece que ha sido muy, muy enriquecedor y le pido que por favor también nos comparta sus redes sociales. Sí, Toño, y qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente hay que tomar en cuenta que Donald Trump gana por un voto de decepción de Joe Biden, ¿no? Estos 6 millones que pierde el Partido Demócrata es un voto de decepción de Joe Biden que no significa aceptación a Donald Trump. Y a veces como electores, pues también tenemos que entender, querido Toño y público de Sin Censura, que a veces uno hasta se tiene que tapar la nariz y votar por la opción menos peor, porque de otra manera las cosas se ponen candentes. Mis redes sociales, Toño, público de Sin Censura, Ángel Valderas, en YouTube, en Facebook, en X, y saludo a Eva Cepeda, que siempre se acuerda de mi gato Titus y le manda muchos saludos. Toño, pues ahora sí, comienza una nueva fase a nivel internacional, pero bueno, nosotros más preocupados por lo que va a pasar en México. Y va a ser muy interesante la postura de la doctora Claudia Sheinbaum. Yo le apuesto a la inteligencia del gobierno de México, le apuesto a la inteligencia de la doctora Claudia Sheinbaum y le apuesto a la cohesión del pueblo de México alrededor de nuestra presidenta en estas posibles agresiones que no son contra Claudia Sheinbaum, no son contra Morena, no son ni siquiera contra el gobierno de México, son contra el pueblo de México. Y recordar que acá en Estados Unidos somos 40 millones de personas mexicanas o de origen mexicano, y que si bien es cierto, hubo quienes votaron a favor de Trump, bueno, pues hoy se están enterando de mucho, se están dando cuenta que fue un grave error. Doctor, le mando un abrazo y muchas gracias. Espero que podamos seguir con la comunicación durante la semana. Es muy importante que podamos tener aquí sus análisis que constantemente, bueno, pues se cumplen en estos. Saludos, Toño, a la próxima y saluda a todo el público de Sin Censura. El doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía aquí en Sin Censura. Muchas gracias. Y sabe qué, esto que nos menciona el doctor sobre lo polarizada de la sociedad y cómo se dio este voto de castigo, el voto de castigo se dio con ese 10% en México que a mí tanto me preocupa. De que siempre hablamos de cómo es que hay un apoyo de 8 de cada 10 mexicanos a la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto, bueno, a su respaldo como gobierno que le ha dado a la gente, esto según las últimas encuestas. Le hablamos de cómo es que se trata de 1%, bueno, un 10%, es decir, 1 de cada 10,
que la odian a ella y a la Cuarta Transformación de manera patológica, pero ese otro 10%, pertenece a personas a las que no les importa la vida, que no les gusta votar, que se declaran apolíticas, que no quieren participar, y esos son los más peligrosos. Aquí lo estamos viendo en Estados Unidos. Si la gente hubiera cambiado de opinión, hubiera participado a pesar de lo muy malos de los candidatos que tuvimos en estas elecciones, que efectivamente votamos entre popó y caca, si hubiéramos votado todos, tal vez la situación sería distinta. Y ahí están las cifras, ahí están cómo es que efectivamente votaron 2 millones menos de personas por Donald Trump, pero por el Partido Demócrata, gran responsable de esta catástrofe para los Estados Unidos, votaron muchísimos menos, quiero decir, de lo que se esperaba.